Para la apertura 2011, las Chivas quedaron como líder y consiguieron boleto directo a la Libertadores, pero en cuartos Querétaro los eliminó. Para el clausura 2012 se esperaba que el rebaño siguiera contendiendo en liga, además del torneo continental. Sin embargo, la crisis estaba a punto de empezar. Tras 3 derrotas consecutivas, el entrenador renunció, aunque él no fue el problema. El equipo sumó 15 puntos, quedando en la misma posición. La Libertadores también fue un asco, último lugar del grupo con solo un partido ganado y diferencia de goles de -10. En conclusión, el peor semestre en la era Vergara. ¿Te acuerdas? Ahí estaba, creo, el Sheriff. Quirarte fue el que, Sí, luego me empezó. acuerdo que estaba creo que el Cherokee, ¿no? Creo que llegó después, ¿no? Ajá. Sí, pues era una época muy mala. Terrible, ¿no? Las Chivas no querían hacerla con puras fuerzas básicas. Sin contratar a nadie, sin ¿no? contratar a nadie, puro vender. Habían vendido al Chicharito, habían vendido al Ulises Dávila, al Chelsea. Chicharito. Entonces, Al United. era un asco la administración Vergara. De cuando yo creo que se casó, ¿no? Sí, se casó y... Pues yo creo que nada le querían sacar dinero al equipo para los intereses personales de la esposa. De la esposa. Pues sí. Sí, porque la verdad pues era decepcionante ver un estadio nuevo vacío. Sí, es justo lo... Que toda la gente decía que era una maldición ese estadio. Sí, igual que el de Rayados, no han quedado campeones. Sí. Pero bueno, tras el penoso suceso de ese semestre, la directiva estaba decidida a reponerse e hicieron cambios. En febrero anunciaron a Johan Cruyff como asesor. El neerlandés trajo a su paisano John Van Schip como director técnico. Otra gran novedad fue que después de muchos años se abrió la cartera. Rafa Márquez Lugo y Luis Pérez llegaron para aquel torneo. El equipo tuvo un nivel irregular con otro fracaso como el de la Conca Champions, eliminados en fase de grupos. Se metieron a liguilla, pero Toluca los despachó en cuartos. Si de algo carecía Jorge Vergara, era de paciencia, y al final del año corrió al entrenador, lo que generó la molestia de Cruyff, quien también partió del rebaño, argumentando que el principal problema era Angélica Fuentes. Fue un año bastante complicado, pero nadie se imaginaba lo que se avecinaba, que era lo que comentabas. Por los siguientes 2 años, Chivas se dedicó a contratar un sinfín de refuerzos, el Cherokee, Israel Castro, Fernando Arce. ¿Quién más llegó esa vez? Llegó Salcido. Salcido. Pero el Salcido llegó bien, llegó Salcedo también, me acuerdo. Llegó Salcedo. Pereira creo que llegó en ese, Omar Bravo, Miguel Sabá. El Cubo llegó de préstamo. Ese ya fue cuando salvó, ¿no? Sí. Y estaba Marquito. Marquito Fabián creo que estaba en el Cruz Azul, ¿no? Lo prestaron y luego volvió. Ajá. Pero lo prestaron creo que todo el 2013 y regresó el 2014. Sí. No, lo prestaron todo el 2014 y regresó en el 2015. Ajá. Sí, porque quedó campeón de la Conca con Cruz Azul. Ajá. Contra el Toluca. Entonces, por los siguientes 2 años, pues contrataron un sinfín de refuerzos y cambiaron entrenador de cada quincena. La Volpe, Bustos, uno que era del Morelia, el Benjamín Galindo, y Nacho, el del León, ¿cómo se llama? Nacho Ambriz. Luego el Güero Real regresó. ¿Quién? El Güero Real regresó. El Güero Real y también nada. O sea, fue un buen... O sea, el demonio que pocas veces había visto Chivas llegó para aterrorizar la zona de descenso. Chivas posiblemente experimentó los peores años en toda su historia. Un estadio al 30%, un gran grupo de futbolistas que no podían salir del bachezote, una afición desconectada que exigía a los jugadores poner huevos y al dueño vender el equipo, una grandeza que parecía inexistente. Sí, me acuerdo que ese equipo era una burla hasta contra... No podían ni contra el Chiapas, contra el Morelia. Era malísimo, ¿no? El Atlas se los chingaba. Estaba horrible ahí. Sí, es que era una... me acuerdo que había jugadores que... Siento yo que no sentían la camiseta, nomás querían jugar por interés, así de Pero aparte pagaban buena lana, creo. Sí, pagaban muy bien. Sí, en las Chivas siempre han pagado muy bien, pues los jugadores siempre han sido caros y pues de poco rendimiento. Nunca ha habido una plantilla que diera miedo, así como el América, el Atlas, el Cruz Azul, porque... Pues no, las Chivas en realidad son un equipo que desapareció, siento yo, en el 2006. O sea, después de Osvaldo. Después del torneo del 2006, las Chivas ya no son... No, es el mismo. Ya no hay jugadores que tengan huevos. Sí, así como un Bofo que se paró así que se echó a la afición entera del Boca, al Atlas cuando lo amonestaron por no celebrar. No festejar, cómo no, claro. Entonces, pues sí, que su mamá se había muerto una semana antes ese año del campeonato, pues sí, jugadores así que tuvieran huevos, no. No hay. Pero sí estaba terrible. De hecho, o sea, para el 2015 tuvieron más problemas. Fue cuando se enteró Jorge que destituyó a Angélica por el posible fraude. ¿Se acuerdan que
que había un fraude por ahí, que es que según entonces Sí. se divorciaron en la chingada, pero lo más preocupante para el equipo era pues, que el descenso le respiraba en la nuca. Y ya para el clausura 2015 llegó el Chepo y en la primera jornada la comenzaron muy mal. Con la primera jornada y derrota fueron por primera vez en la historia el último lugar de la porcentual. Sí, me acuerdo que hasta la UDG le había ganado a la América 1-0. Sí, todo se combinó y era un desmadre. Y ese torneo fueron mejorando, Sí. pero los del descenso seguían igual, entonces la lucha seguía viva. Y llegó la jornada 10 contra el Puebla, en un duelo directo para el ascenso. Y el que perdiera amanecía el último del cociente. Chivas estaba jugando bien, la neta yo creo que Chivas jugaba bien. Sí, pues es que sabían que ese partido era para sentenciar porque el que perdiera se iba. Iba perdiendo hasta que el Cubo Torres sacó de la El chistera Cubo un Torres. champurrado. Sí. Un gol bien culero y un Pinche buen gol. gol. Uno bueno y uno bien champurrado y con eso Sí. empezaron a jugar mejor.